algunos aspectos que vamos a tocar, ¿no? Y bueno, comenzamos con la parte epidemiológica, con los números, ¿no? En primer lugar, la enfermedad tromboembólica venosa, cuya presentación clínica puede ser la trombosis venosa a nivel de las piernas, como ven acá en la foto, o la tromboembolia pulmonar próximamente. Esta enfermedad es el tercer síndrome cardiovascular agudo más frecuente después de un infarto y después de un ACV isquémico, ¿no? O sea, vean, es una patología más o menos frecuente, cobra una mayor importancia. Y en cuanto a números y en mortalidad, en los Estados Unidos, un estudio, una revisión, el Surgeon General estima que 100.000 a 180.000 fallecimientos anuales ocurren por embolia pulmonar y establece además que dicha enfermedad constituye la causa evitable de muerte más común en pacientes hospitalizados. O sea, de los pacientes que mueren, la causa más común es la embolia pulmonar, ¿no? A su vez, las personas que sobreviven a una embolia pulmonar luego pueden morir por las discapacidades que genera la hipertensión pulmonar, por el tromboembolismo crónico, ¿no? O a causa de un síndrome post-trombótico, ¿sí? Eh, las tasas de incidencia, vamos a borrar esto porque esto ya lo tenemos acá. Tasas de incidencia de una tromboembolia pulmonar es más o menos de 39 a 115 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y de trombosis venosa es de 53 a 162 por cada 100.000 habitantes, o sea, es una patología más o menos frecuente. Los estudios transversales muestran que la incidencia de esta enfermedad es 8 veces mayor en personas de 80 años que en la quinta década, o sea, a más edad, por ejemplo, ya en la década de los 80, es una patología aún más frecuente o más prevalente. Y los estudios longitudinales revelan que hay una tendencia en el aumento de las tasas de incidencia anual de la tromboembolia pulmonar a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. Seguimos con la mortalidad, ¿no? Acá tenemos en esta gráfica cómo hay unas venas, ¿no? Cómo acá el esquema ilustra la formación de un trombo en las venas de las piernas, y acá la ilustración está ya un trombo, ¿no? Y este trombo luego destruye el aparato valvular, y este trombo luego migra por el sistema venoso hacia el lado derecho del corazón. Y obviamente cuando llega al lado derecho del corazón, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, ¿no? 300.000 muertes al año en los Estados Unidos. En un estudio europeo de 6 países en el 2004, este estudio de 6 países incluía una población de 454 millones de personas, ¿no? Y se encontró que en este estudio más de 370.000 muertes por tromboembolia pulmonar, ¿no? O sea, es una mortalidad alta. Y además, el 34% de estas muertes habían fallecido de muerte súbita. O sea, ni bien comenzó el cuadro, 34% murió de muerte súbita. 59% el diagnóstico de tromboembolia pulmonar fue hecho después de la muerte, o sea, en autopsias. O sea, miren incluso, ¿eh? Y solamente el 7% tuvieron un diagnóstico correcto de tromboembolia pulmonar, ¿no? O sea, este estudio europeo habla de los pacientes que mueren, ¿no? De todos estos muertos, de los que han muerto, que en este caso eran 370.000, 34 habían muerto súbitamente, o sea, en la primera hora, y 59% habían fallecido sin diagnóstico, o sea, en autopsias, o sea, un diagnóstico post-mortem. Y solamente el 7% tenía un diagnóstico correcto antes de morir, ¿no? Vean los números. ¿Qué podemos quizás aprender en base a estos datos epidemiológicos? Que es una enfermedad de difícil diagnóstico,
¿no? Justamente porque el diagnóstico es medio difícil, los médicos a veces no tienden a diagnosticar correctamente y a veces estas enfermedades son severas y al ser severas comprometen la vida del paciente, ¿no? Entonces, la mortalidad es 4 veces mayor cuando el tratamiento no es iniciado. Obviamente, ¿no? Si no lo diagnostico, no lo trato. Si no lo trato, la mortalidad aumenta 4 veces. Estamos hablando de una patología que tiene diferentes espectros, pudiendo ser de una severidad enorme, ¿no? Como acá el elemento clave es formación de un trombo, ¿no? Entonces, obviamente, al hablar de la formación de trombo, aquí hay un elemento que ustedes deben conocer en patología. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son esos factores que intervienen en la formación de un trombo? Es la tríada de Virchow, doctor, si no me recuerdo. La teoría de Virchow que está ilustrada, que esta gráfica que es de patología Robbins, ¿no? La teoría de Virchow significa que hay factores que llevan a la hipercoagulabilidad, puede ser primaria, o sea, hereditaria o adquirida, situaciones con flujo sanguíneo anómalo, está relacionado más al éxtasis sanguíneo, ¿no? Y aquellas situaciones que llevan a una lesión vascular, a una lesión endotelial, por ejemplo, puede ser la inflamación o a veces incluso para el lado arterial, incluso una hipercolesterolemia, ¿no? Entonces, producto de esta triada de Virchow, el producto es que va a haber un trombo, ¿no? Y obviamente cuando hay un trombo significa que ha habido activación de plaquetas. Las plaquetas activadas liberan micropartículas y estas últimas contienen mediadores proinflamatorios que se unen a los neutrófilos y estos estimulan para que se libere su material nuclear y forman redes extracelulares a semejanza de retículos llamados trampas extracelulares de neutrófilos, ¿no? O sea, no solamente es trombo, sino también inflamación. Dichas redes protrombóticas contienen histonas que estimulan la agregación plaquetaria. O sea, si las plaquetas se han agregado, la liberación de histonas favorece aún más la agregación plaquetaria e induce la generación de trombina, ¿no? Y obviamente la producción de trombina depende de las plaquetas. Y se forman trombos venosos y se multiplican en el entorno de éstasis, baja presión de oxígeno y mayor cantidad de genes proinflamatorios, ¿no? Entonces, éxtasis sanguíneo es un factor importante, ¿no? Como por ejemplo, cuando muchas personas están mucho tiempo en cama, o los posoperados, ¿no? Los posoperados también están mucho tiempo en cama. O, por ejemplo, una cirugía traumatológica, ¿no? De rodilla, de cadera, también genera lesión endotelial, ¿no? Entonces, son predisponentes para una tromboembolia pulmonar. También los mismos estados protrombóticos, estados de hipercoagulabilidad, también sacado del Robbins, ¿no? Vean que hay estados de hipercoagulabilidad primarios y secundarios, ¿no? Primarios o genéticos y secundarios porque están relacionados a una patología, ¿no? Entre los primarios, bueno, ¿qué es una hipercoagulabilidad? Es una tendencia anormalmente elevada de la sangre a coagularse y está causada por alteraciones en los factores de la coagulación. Ahora, siendo así, las dos mutaciones genéticas de tipo autosómico dominante más comunes son el factor 5 de Leiden y la mutación del gen de protrombina, ¿no? O sea, son estas las que están más relacionadas con mayor frecuencia a la tromboembolia pulmonar, ¿no? La mutación del factor 5 de Leiden origina resistencia al anticoagulante endógeno, o sea, la proteína C activada, ¿no? Y la mutación del gen de protrombina incrementa la concentración de protrombina en plasma, ¿no? Y por otra parte, las deficiencias de la antitromina y las proteínas E y S se relacionan a la embolia, pero son menos frecuentes. Ahora, dentro de las causas adquiridas, el factor más predisponente o más prevalente ese es el síndrome antifosfolipídico, ¿no? Es la causa más común y adquirida de trombofilia. Y obviamente se relaciona a trombosis arteriales y venosas, ¿no? El síndrome antifosfolipídico. Hay una lista de causas, pero hay también acá las que son más frecuentes o las que son menos frecuentes, ¿no? Después, obviamente, que se ha formado el trombo en relación a los factores de la triada de Virchow, hay los trombos venosos formados en las venas, se desprende de su sitio de formación y se transforman en émbolo, ¿no? O sea, cuando un trombo se desprende, a eso ya se llama émbolo, ¿no? Y el émbolo viaja a través de la vena cava, luego llega a la vena cava superior, en el caso de los miembros inferiores,
llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y se aloja obviamente en la circulación pulmonar, o sea, en la arteria pulmonar, ¿no? Y luego causa una embolia pulmonar aguda. Algunas ocasiones, esos trombos que van al lado derecho del corazón pueden ir al lado izquierdo del corazón, ¿no? Básicamente a través de un foramen oval o de una comunicación atriovelar. Pero estas son las cosas excepcionales, ¿no? Y muchos pacientes con embolia pulmonar no tienen manifestaciones de trombosis venosa profunda, ¿no? Porque se asume que el coágulo se transformó en émbolo, ¿no? O sea, vamos a esta grafiquita de acá, ¿no? Este cuadro que da compromiso pulmonar, muchas veces, por eso se llama enfermedad tromboembólica venosa, porque muchas veces comienza en la pierna, ¿no? O sea, comienza como trombosis venosa, ¿no? Trombosis venosa, y que luego el trombo a nivel de las venas de las piernas, de los miembros inferiores, migra por las venas cavas para llegar hasta, finalmente hasta la circulación pulmonar, ¿no? Entonces, se asume que los pacientes que tienen embolia pulmonar, la mayoría de pacientes deberíamos encontrar signos de trombosis venosa, pero muchas veces también no ocurre eso, ¿no? Cuando no encontramos una trombosis venosa en las piernas, se asume que el coágulo en su totalidad se transformó en émbolo y llegó a los pulmones todo el coágulo que había en las piernas, ¿no? Fisiopatología, para los que les gusta la fisiopatología, ¿no? Vean que todo comienza aquí. ¿Qué genera el trombo? En la arteria pulmonar, ¿no? Tenemos la arteria pulmonar, ¿no? Y se forma un trombo, ¿no? ¿Y el trombo qué genera? ¿Qué genera el trombo? ¿Qué está generando el trombo, jóvenes? Bueno, como no están siguiendo, vamos a ir volando, ¿ya? El trombo genera obstrucción y luego vasoconstricción, y esto genera sobrecarga en las cavidades derechas, se descompensa el ventrículo derecho, se dilata el ventrículo derecho, hay una desviación septal, hay una restricción pericárdica. Esta desviación del septum genera de que el ventrículo izquierdo se distienda menos y disminuya la distensión del ventrículo izquierdo. Entonces hay una menor precarga, y cuando hay una menor precarga, a la larga va a también disminuir el gasto cardíaco. Si cae el gasto cardíaco, va a disminuir la presión arterial media, ¿no? Y obviamente, cuando cae la presión arterial media, cae la presión de perfusión coronaria del ventrículo derecho, y esto lleva a la isquemia del ventrículo derecho. La isquemia del ventrículo derecho hace que el ventrículo derecho entre en disfunción, ¿no? Acá falta una flechita, en mayor disfunción del ventrículo derecho, y obviamente cuando hay una sobrecarga y una descompensación del ventrículo derecho, también cae el gasto cardíaco del ventrículo derecho. ¿Sí? Va a haber una alteración del intercambio gaseoso, ¿no? Por diferentes motivos. Hay un desbalance de ventilación-perfusión en los sitios alejados del óvulo, aumenta el espacio muerto alveolar, producto de la obstrucción vascular, va a haber hipoventilación alveolar, con relación con la perfusión del pulmón no obstruido, va a haber un cortocircuito de derecha-izquierda, disminución de la transferencia del monóxido de carbono, obviamente porque hay menos superficie de intercambio gaseoso, ¿no? Hipoventilación alveolar por la estimulación refleja de receptores irritativos, hay una mayor resistencia de las vías respiratorias causadas por la constricción de las mismas en sentido distal, y hay una disminución de la distensibilidad pulmonar causada por el edema o la hemorragia pulmonar, o pérdida de sustancia tensoactiva, ¿no? Obviamente es surfactante, ¿no? Y excepcionalmente se describe que hasta un tercio de pacientes se puede detectar por ecografía un cortocircuito de derecha a izquierda a través de un foramen oval permeable, ¿no? Entonces, todo el problema es sobre el lado derecho del corazón, ¿no? A la aurícula derecha llegan las venas cava superior y la vena cava inferior, ¿no? Obviamente que si esto es de los miembros inferiores, llegará a la vena cava inferior, y de la cava inferior a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y luego a la arteria pulmonar, ¿no? A la arteria pulmonar, ¿no? Todos los eventos, ¿no?
se dilatan las cavidades derechas, el septum tiende a horizontalizarse, incluso a desplazarse hacia la izquierda, ¿no? Decae la distensibilidad del ventrículo izquierdo, disminuye su precarga, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial media, ¿no? Y finalmente, el ventrículo derecho entra en isquemia y obviamente entra el ventrículo derecho en disfunción del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, simplemente para ilustrarnos que la presión de perfusión coronaria del ventrículo derecho depende de la presión arterial media y también depende de la presión subendocárdica. ¿Qué es lo que pasa con una tromboembolia pulmonar? Puede caer la presión arterial media. Si cae la presión arterial media, cae la presión de perfusión coronaria, o sea, isquemia, ¿no? Y si por contraparte aumenta la presión telediastólica en el ventrículo derecho, como lo hace en un TEP, por contraparte también va a disminuir la presión de perfusión coronaria, ¿no? Entonces, isquemia del ventrículo derecho. ¿Qué es la enfermedad tromboembólica venosa? Es un síndrome que se origina a partir de la formación de un trombo en el sistema venoso, habitualmente las piernas, los miembros inferiores. Y este trombo emboliza a través del corazón derecho hasta alojarse en la circulación pulmonar. Y eso se llama enfermedad tromboembólica venosa. Obviamente que va a haber una obstrucción vascular, dado por el tamaño del trombo, ¿no? Del émbolo. Si se obstruye el 50% de la vasculatura pulmonar, se va a llamar a esto una embolia pulmonar masiva. Si se obstruye más del 30% de la vasculatura pulmonar, se llama embolia pulmonar submasiva. Y si la obstrucción es más o menos de 20% o menos de 30%, se llamará tromboembolia pulmonar menor. Obviamente que cuando hay embolia pulmonar masiva, ya el paciente puede cursar con inestabilidad hemodinámica, por ejemplo, hipotensión, grave hipoxemia, ¿no? Y también cuando ya comenzamos a sospechar de una tromboembolia pulmonar, tenemos que ilustrarnos cuáles son los factores predisponentes. Probablemente los factores predisponentes están alrededor de la triada de Virchow, ¿no? O sea, factores que van a causar éstasis, factores que van a llevar a la hipercoagulabilidad o factores que pueden llevar a una cierta injuria vascular, ¿no? ¿Cuáles son los factores predisponentes fuertes, ¿no? Que predisponen fuertemente a una embolia pulmonar con un odds radio más de 10? Una fractura de miembro inferior, porque va a generar inmovilidad y éstasis. La hospitalización por insuficiencia cardíaca también genera éstasis. Un reemplazo de rodilla a cadera genera injuria vascular. Traumatismo importante también injuria vascular. El tener un dato de embolia venosa previa también. O los pacientes que tienen injuria medioespinal son pacientes que están inmovilizados y por lo tanto tienen éstasis sanguíneo, ¿no? Entonces, todo este grupo de pacientes son pacientes de alto riesgo para embolia pulmonar, ¿no? Factores predisponentes moderados, con un radio de 2 a 9, ¿no? Todos los que están mencionados acá. Operados de artroscopía de rodilla, enfermedades autoinmunes, transfusión de sangre, líneas venosas centrales, catéteres electrodos intravenosos, quimioterapia, falla cardíaca respiratoria, terapia de reemplazo hormonal, fertilización in vitro, anticonceptivos orales, puerperio, infecciones, enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer, ¿no? Accidente cerebrovascular paralítico, trombosis venosa superficial, trombofilias, ¿no? Y factores predisponentes débiles en la siguiente diapositiva, ¿no? Reposo en cama más de 3 días, diabetes, hipertensión. Son factores débiles, ¿no? Las varices, edad avanzada, la misma obesidad. Son factores que tienen una cierta predisposición, pero son débiles, ¿no? Con un radio menos de 2. No solamente es importante, influye el tamaño del émbolo, sino también puede depender si el paciente tiene una enfermedad cardiopulmonar previa. Así, por ejemplo, si el paciente tiene una fibrosis pulmonar o un EPOC severo, el cuadro puede ser más catastrófico, ¿no? De igual forma, si el paciente tiene una falla cardíaca izquierda, el cuadro de una tromboembolia pulmonar puede ser más catastrófico, ¿no? Entonces, la interacción corazón-pulmón. Al final, por fisiopatología, vamos a ver que como hay un trombo y vasoconstricción,
Esto va a implicar mucha poscarga para el ventrículo derecho, o sea, hay un impedimento al vaciamiento del ventrículo derecho, ¿no? Y toda esta serie de eventos que ustedes ven van a entrar a una espiral. Esa espiral es llevarlo al shock. Y cuando el paciente entra en shock, su probabilidad de muerte es alta, ¿no? La espiral. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cortar esa espiral para que el paciente no llegue a shock o a muerte, ¿no? Por eso tenemos que dar un tratamiento oportuno. Y ahora vamos entrando a algunos elementos, ¿no? Ya por fisiopatología sabemos que estos pacientes pueden ir mal. Algún grupo de pacientes puede ser paro cardíaco, ¿no? Paro cardíaco. Paro cardíaco por una hipoxemia importante, grave, o pueden hacer shock. Ya sabemos ya por qué estos pacientes hacen shock, ¿no? Donde se manifiesta por una presión sistólica menos de 90, ¿no? Y obviamente hay hipoperfusión. O sea, hipotensión más hipoperfusión. O cursar con una hipotensión con presión menos de 90 o caída de la presión sistólica, más de 40 milímetros de mercurio, que dura más de 15 minutos y obviamente no hay arritmia, no hay sepsis, no hay hipovolemia y otras cosas, ¿no? Entonces, todas estas situaciones son situaciones de inestabilidad hemodinámica, ¿no? Paro cardíaco, shock o hipotensión sin hipoperfusión, ¿no? Entonces comenzamos a vamos a entrar a ver la parte del diagnóstico, ¿no? Son pacientes que vienen con disnea, ¿no? Pero también pueden ser pacientes que están hospitalizados, porque hemos visto en epidemiología que no necesariamente van a ser pacientes que van a ingresar por emergencia. Un grupo de pacientes son los pacientes hospitalizados, ¿no? En los cuales no hemos adoptado las medidas de profilaxis antitrombótica, ¿no? Y si no adoptamos las medidas de prevención hospitalarias, estos pacientes hospitalizados también pueden hacer sus cuadros de embolia pulmonar, ¿no? Ahora, corolario, como vimos en la parte epidemiológica, ¿qué dijimos? Que incluso hasta un 56% morían sin diagnóstico, o sea, el diagnóstico era en post-mortem, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Que el diagnóstico muchas veces clínico es difícil, porque los síntomas y los signos son inespecíficos, ¿no? La manifestación más frecuente es la disnea, no explicada, pero ustedes saben que disnea hay en varias patologías, ¿no? En varias entidades, ¿no? Entonces no es una entidad patognomónica de la tromboembolia pulmonar. También, cuando ocurre embolia pulmonar oculta, que coexiste con una insuficiencia cardíaca o una neumonía, entonces nosotros comenzamos a tratar la falla cardíaca y la neumonía. Y si el paciente no mejora, podemos asumir que se ha producido o ha coexistido una embolia pulmonar, ¿no? Porque obviamente si yo trato una neumonía o trato una insuficiencia cardíaca, debería mejorar. La no mejoría nos puede hacer sospechar de que haya habido una embolia pulmonar oculta, ¿no? Y para el caso de las trombosis venosas profundas, el síntoma más común es un calambre o dolor en las pantorrillas, ¿no? Que persiste y se intensifica en el curso de varios días. Como ustedes verán, diagnóstico clínico de un tromboembolia pulmonar es difícil, ¿no? Difícil, ¿no? Podés sospechar, podés tenerlo en el diagnóstico diferencial, pero quizás no podré diagnosticar solamente con clínica, ¿no? Solamente para su conocimiento, como puede haber una tromboembolia pulmonar masiva, ahí el cuadro es más florido, ¿no? Disnea, puede haber síncope, choque, ¿no? Puede haber taquicardia, tercer ruido, hipotensión, ¿no? Y si la tromboembolia es pequeñita, o sea, es menor, puede haber disnea transitoria, dolor, palpitaciones, hasta un frote pleural, ¿no? Es muy variable el cuadro. Ahora vamos a la valoración pretest. Digamos que yo valoro a un paciente con mis cuadros clínicos, con diferentes situaciones, y voy a hacer una valoración pretest que va a estar, digamos, determinada, es decir, este paciente tiene así, como está acá, tiene una baja probabilidad, tiene una probabilidad media o una probabilidad alta, ¿ok? ¿Cuáles son estos parámetros? Que el paciente haya tenido embolia pulmonar o trombosis venosa previa.
La frecuencia cardíaca, 75-94, 3 puntos. Más de 95 latidos por minuto, 5 puntos. Si tuvo una tromboembolia previa, 3 puntos. O cirugía o fractura en el último mes, 2 puntos. Si tiene hemoptisis, 2 puntos. Si tiene un cáncer activo, 2 puntos. Dolor unilateral en extremidades inferiores, signo de una posible trombosis venosa, 3 puntos. Dolor a la palpación venosa profunda de extremidades y edema unilateral, 4 puntos. Edad más de 65, 1 punto. Entonces, la sumatoria, esto es una versión original o la versión simplificada, ¿no? De repente, la versión simplificada, 1 punto, 1 punto, 2 puntos, 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Entonces, nos quedamos con la versión simplificada y decimos, y bueno, si sea que trabajamos con la versión original o simplificada, decimos, baja si el paciente tiene 0 a 3 puntos o 0 a 1 punto, de acuerdo a la escala, ¿no? Intermedia, 4 a 10 puntos o 2 a 4 puntos. O alta, más de 11 puntos o más de 5 puntos, ¿no? Entonces, cuando tenemos una probabilidad alta, ahí sí es bueno, ¿no? Decir, bueno, en base a todos estos elementos, ¿no? Y también decimos que un TEP es improbable cuando es puntaje de 0 a 5 de la escala original. O en la versión simplificada, cuando hay 0 a 2 puntos, decimos es improbable que haya TEP, ¿no? O decir TEP probable cuando es más de 6 puntos o más de 3 puntos, ¿no? Entonces, así estamos. Probabilidad pretest, probabilidad clínica. Otro elemento, esta es la regla de Ginebra. Hay otra herramienta que es el score de Wells. El score de Wells mide todos estos parámetros, ¿no? Factores predisponentes, como una trombosis venosa o una embolia pulmonar previa, una cirugía reciente de inmovilización o cáncer, los puntos. Hemoptisis, 1 punto. Frecuencia cardíaca más de 100, 1.5 puntos. Signos clínicos de trombosis venosa profunda, 3 puntos. El juicio clínico, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, si tiene 0 a 1 punto, bajo, 2 a 6 intermedio, más de 7 puntos, alta probabilidad, ¿no? Igual forma, tromboembolia pulmonar improbable o probable, ¿no? 0 a 4 puntos, más de 4 puntos, ¿no? Y también un score Geneva, pero actualmente las mismas guías, las últimas guías, le dan un poquito más de mérito al score de Wells y a la regla de Ginebra, ¿sí? Cuando hablamos de juicio clínico, si bien es cierto que lo clínico es anamnesis y examen físico, en el caso de TEP, normalmente el juicio clínico incluye que nosotros utilizamos la placa rayos X, el electrocardiograma para el diagnóstico diferencial, por si acaso. Gasometría, ¿cómo esperemos que esté la gasometría? Que haya hipoxemia, ¿no? PO2 disminuida. Pero si la embolia pulmonar produce una obstrucción menor del 14% de la vasculatura pulmonar, la gasometría puede ser normal a nivel de PO2. ¿No? Vean ustedes la importancia, ¿no? El paciente tiene TEP, pero puede tener una PO2 normal. La PCO2 puede estar normal o disminuida. Entonces, hipoxemia, hipocardia, ¿no? La gradiente, más de 20, sí puede ser sí que la gradiente alveolar arterial esté aumentada, ¿no? Y eso da una mayor sensibilidad. Diferentes factores por qué haya hipoxemia e hipocapnia, ¿no? El EKG, y el EKG, ¿por qué pasa con el electrocardiograma? Ritmo, puede haber taquicardia sinusal, puede haber fibrilación, arritmia, ¿no? Fibrilación, flúter, taquicardia auricular, contracciones prematuras auriculares. Puede haber cambios inespecíficos en el ST y la onda T, principalmente inversión de la onda T en la cara anterior, de B1 a B4. Y el famoso patrón, no sé si ustedes han escuchado hablar del S1Q3T3, ¿no? O un bloqueo de rama derecha, nuevo. O el desplazamiento de la zona de transición hacia la izquierda. Pero, ¿qué podemos decir del electrocardiograma? El electrocardiograma también es un examen que se altera cuando la tromboembolia pulmonar es grosera, o sea, cuando hay un importante grado de obstrucción de la vasculatura pulmonar. Cuando los TEP son pequeños, los electrocardiogramas muchas veces no van a dar manifestaciones electrocardiográficas, ¿no? Por eso que muchas veces nos quedamos, el electrocardiograma no es la herramienta para diagnosticar un TEP, sino cuando es algo grosero, ¿no? Inversión de la onda T, ¿no? Ya dijimos, y acá tenemos un electrocardiograma con, digamos, inversión de bloqueo de rama derecha,
en precordiales, ¿no? Y acá con ondas T negativas en B1, B2. La placa rayos X, ¿no? Placa rayos X también es una prueba también que nos da poca información, ¿no? Nos va a dar información en la medida que el TEP sea severo. Cuando el TEP es severo, ya las manifestaciones radiográficas pueden ser más evidentes, pero cuando es un TEP pequeño, tampoco va a dar manifestaciones radiográficas, ¿no? Así muchas veces podemos encontrarnos con una silueta cardíaca normal, pero puede haber dilatación de la aurícula y el ventrículo derecho. La vena cava superior puede estar normal o dilatada, la vena ácidos normal o dilatada, el tronco, la arteria pulmonar normal o dilatado. Flujo pulmonar puede estar normal o puede haber oligoemia, el signo de Westmar. También puede haber edema pulmonar unilateral. Y también puede haber atelectasias laminares en los lóbulos inferiores, medio o língula, ¿no? Son periféricas, largas o curvas, ¿no? Únicas o múltiples por encima de los diafragmas. Anormalidades de parénquima puede haber infarto pulmonar, viéndose como una opacidad periférica y triangular, de vértice a la arteria pulmonar y base pleural. Es lo que se llama la joroba de Hampton. O el signo de Westmar, ¿no? El hilo pulmonar prominente con disminución de los vasos pulmonares periféricos, ¿no? Y produce áreas de oligoemia. Puede haber atelectasias, efusión pleural pequeña, elevación del diafragma, ¿no? El signo de Westmar, donde el hilo pulmonar está dilatado, pero se ve poco la vasculatura pulmonar periférica, ¿no? O la joroba de Hampton, ¿no? La joroba de Hampton significa que hay una opacidad con una base hacia la pleura y el ápice de la opacidad está dirigiéndose hacia el ilio, ¿no? La joroba de Hampton, una opacidad de un infarto pulmonar. El dímero D. El dímero D es una prueba, es un producto de degradación de la fibrina y obviamente en todo fenómeno trombótico va a haber dímero D. Así que, ¿puede haber dímero D en una tromboembolia pulmonar? Sí, claro que sí. ¿Pero el dímero D diagnostica tromboembolia pulmonar? No. Por eso se dice que es una prueba de alta sensibilidad, ¿no? Porque sí, en todo fenómeno trombótico sale positivo, por eso que tiene una sensibilidad de 98 al 100%. Pero tiene una poca especificidad, porque claro, si me sale positivo el dímero D, no me dice que es TEP. O sea, no dice que es TEP, sino puede ser diversas causas de dímero D. Por eso que también se dice baja especificidad, ¿no? La sensibilidad del dímero D es más del 80% en trombosis venosa profunda, pero es más del 95% para embolia pulmonar. Pero ¿para qué sirve un dímero D? Quizás más nos sirve a nosotros. Claro que tiene valor el hecho que esté alto, porque el estar alto nos dice, bueno, puede ser. Pero si está el dímero D negativo, prácticamente nos dice que no hay coágulo. Entonces decimos, no hay trombosis, no hay embolia pulmonar. O sea, quizás más importante sea que el dímero D sea negativo, porque si es negativo, prácticamente nos dice que no hay embolia pulmonar. O sea, para eso sirve el dímero D. Ecocardiografía es una prueba que mira el corazón, pero obviamente el impacto de la embolia pulmonar es sobre el lado derecho del corazón. Por eso es que nosotros vamos a ver signos de sobrecarga del lado derecho del corazón, ¿no? Va a haber dilatación del ventrículo derecho, hipoquinesia por la isquemia del ventrículo derecho, puede haber un movimiento del septum interventricular paradojal, puede haber dilatación de la arteria pulmonar, insuficiencia tricuspidia y puede haber no colapso de la vena cava inferior en la inspiración. Y algunas veces se puede ver el trombo en las cavidades derechas, pero es algo bien excepcional, ¿no? Y si viéramos trombo en cavidades derechas, no se puede hacer angiografía, porque ya estamos viendo el trombo, ¿no? Ecografía y otra prueba es hacer un Doppler venoso a las piernas, a los miembros inferiores, para detectar trombosis venosa, ¿no? Sensibilidad 90%, especificidad 95%, ¿no? Gammagrafía, ventilación, perfusión, ¿no? Tienen sensibilidad de 98% y especificidad de 10%, ¿no? Para detectar áreas de isquemia, ¿no? Acá tenemos una grafía, ventilación, perfusión, donde vemos que acá esta flechita con la imagen, porque todo el pulmón normal está en oscurito, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Pero acá vemos que hay una manchita blanca significando que aquí hay una área con un defecto de perfusión, ¿no? Entonces, esta imagen nos dice que sí es sugestiva de una embolia pulmonar.
Otra prueba para usar es, bueno, acá se combina la probabilidad clínica con la imagen de la ventilación-perfusión, ¿no? Y de acuerdo a eso se cruzan las variables y sale una probabilidad baja, intermedia o alta, ¿no? Así es. Entonces, ante una sospecha clínica se puede hacer gamografía, ventilación, perfusión. Pero esta prueba no está disponible en todos los hospitales. Por ejemplo, acá en Tacna no tenemos gamografía, ventilación, perfusión. Y no es una prueba categórica tampoco, ¿eh? No es una prueba que nos aumenta la probabilidad de sospecha, pero no es la prueba gold estándar. Como dice acá, el escáner pulmonar no detecta trombo, sino la consecuencia, ¿no? Pero, ¿qué otras pruebas ven al trombo? Una tomografía, una angiotomografía de arterias pulmonares, ¿no? Visualiza parénquima y grandes vasos. Detecta dilatación de cavidades derechas, ¿no? Sensibilidad 53 a 100%, especificidad 73 a 100%. Quizás su limitación es para ver vasos pequeñitos, vasos subsegmentarios, pero es una prueba útil la angiotomografía, ¿no? Y acá ustedes ven cómo se está ilustrando la arteria pulmonar. Vamos a dibujar la arteria pulmonar, porque este es el tronco de la arteria pulmonar. Aquí está, vamos a dibujar en azul, esto está ilustrando la aorta, ¿no? Es un corte transversal de una tomografía. Entonces, esta es la arteria pulmonar, de repente esta es la rama pulmonar izquierda y esta es la rama pulmonar derecha, ¿no? Y lo que ustedes están viendo es que esta partecita oscura es un trombo que está ocupando la luz de la vasculatura pulmonar, de la arteria pulmonar derecha, y ocupa casi toda la luz del tronco de la arteria pulmonar derecha. Acá un ojo buen cubero diría que está obstruida casi el 50% de la vasculatura pulmonar, ¿no? O sea, podría ser el caso de una embolia pulmonar masiva. Igual acá, ¿no? Acá hay un trombo que está ocupando la luz de la arteria pulmonar. O sea, para eso sirve la tomografía, para ver imágenes, ¿no?, del trombo. Resonancia magnética nos da información morfológica y funcional sobre la perfusión pulmonar y la función cardíaca derecha, ¿no? Pero es una prueba, digamos, que no está vean ustedes, acá también se ve trombo, ¿no? Pero una angioresonancia. Pero la peculiaridad es que es una prueba que está menos disponible que una tomografía, ¿no? Entonces, no es de amplio uso, ¿no? Pero vean el alcance de lo que puede haber una angioresonancia, ¿no? Pero claro, podría decirse que una mejor está una angiotomografía. Y quizás la prueba gold estándar es la angiografía pulmonar, o sea, canalizar las cavidades derechas y perfundir un contraste para pintar las arterias pulmonares, ¿no? Y acá está ilustrando acá en oscurito, hay un trombo en la arteria pulmonar derecha. Pero sus inconvenientes es una prueba invasiva, y como prueba invasiva tiene sus complicaciones, ¿no? Y dos, usa contraste, y al usar contraste también hay un cierto grado de daño sobre el riñón, ¿no? Entonces, sí es cierto que es la prueba gold estándar, pero no es la prueba que se utiliza en todos los casos, porque también muchas veces no se lo tiene a disposición, ¿no? Pero es para su conocimiento. ¿Cuándo se considera hacer una angiografía pulmonar? Cuando el paciente está comprometido, cuando nos queda la duda con todos los estudios que hemos hecho, pero tiene una limitada disponibilidad, ¿no? ¿Cuándo no se debe hacer? Paciente embarazada, riesgo alto de sangrado, insuficiencia renal, o cuando se ve un trombo en la ecocardiografía. Un trombo en cavidades derechas no, porque podríamos aumentar el grado de embolización. Y acá, digamos que de la guía europea, las pruebas, ¿no? Angiotomografía de tórax, gamografía, ventilación, perfusión, el SPECT, ventilación, perfusión, ¿no? Vean que tienen diferentes fortalezas o ventajas y desventajas, ¿no? Con todo, la angiotomografía hay un riesgo de radiación, ¿no? En la gamografía, menor radiación que en la angiotomografía, ¿no? Pero igual hay una cierta irradiación, ¿no? También podemos, una vez que tenemos al paciente con diagnóstico de tromboembolia pulmonar por estas pruebas, nuestro siguiente paso es decir, además de que ya sé que tiene tromboembolia pulmonar, quiero ver si el paciente está grave. Entonces utilizamos esta herramienta para decir, quiero ver si el paciente está grave.
¿no? Si la edad, el sexo, todo esto, ¿no? Edad, ¿no? Un punto para la edad más de 80 años, o la edad en años. Sexo masculino, 10 puntos. Cáncer, 3 puntos. Falla cardíaca crónica, 10 puntos. Enfermedad pulmonar crónica, 10 puntos. Frecuencia cardíaca más de 110, 20 puntos. Presión sistólica menos de 100, 30 puntos. Frecuencia respiratoria más de 30, 20 puntos. Temperatura menos de 36, 20 puntos. Estado mental alterado, 60 puntos. Saturación de hemoglobina menos de 90%, 20 puntos. La versión original o acá en la versión simplificada los puntos, ¿no? Entonces, para estratificar riesgo, es decir, si el paciente tiene menos de 65 puntos, es un paciente clase 1 y tiene un riesgo de muerte 30 días muy bajo, 0 a 1.6%. Pero si el paciente tiene 66 a 85 puntos, es un paciente clase 2, riesgo de muerte aún bajo, porque la tasa de porcentaje es 1.7 a 3.5%. Pero si el paciente tiene 86 a 105 puntos, tiene un riesgo de muerte moderado en 30 días, moderado, y significa 3.2 a 7.1%. Y si tiene 106 a 125 puntos, clase 4, riesgo alto de muerte, 4 a 11.4%, y si tiene más de 125 puntos, clase 5, riesgo de muerte muy alto, dentro de los 30 días, 10 a 24.5%. O en la versión simplificada, los puntos correspondientes, ¿no? Más de un punto, riesgo de muerte, 10.9%, ¿no? Entonces, esta es una herramienta para predecir si el paciente va a morir o va a tener un mal pronóstico dentro de los 30 días de ocurrir el TEP, ¿no? Diagnóstico diferencial de una trombosis venosa profunda, quiste de Baker roto, celulitis, síndrome postplevítico, o de una embolia pulmonar, neumonía, asma, EPOC, falla cardíaca, congestiva, pericarditis, pleuritis, fractura costal, neumotoras, síndrome coronario agudo, ansiedad, ¿no? Ahora vamos a entrar a la parte del tratamiento. Para el tratamiento vamos a tener que, una vez valorada la gravedad, ¿no? Vamos a decir, el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, si lo tiene, o tiene parámetros clínicos de la gravedad de TEP, o sea, de la clase 3 a 4, ¿no? O de la escala simplificada, más de 1. Si tiene alguno de estos elementos, también es un paciente de alto riesgo, ¿no? O le hacemos una ecocardiografía o una angiotomografía y el ventrículo derecho está disfuncionante, también parámetro de riesgo. O le pido troponinas y las troponinas son positivas. Entonces, cualquiera de estos elementos nos dice que el paciente tiene un alto riesgo de muerte precoz. O al revés, ¿no? Riesgo intermedio, intermedio alto, intermedio bajo, ¿no? Si no tiene inestabilidad hemodinámica, pero tiene del score, el score anterior tiene la clase 3 a 4, 3 a 5, o tiene disfunción del ventrículo derecho, o en el caso de intermedio alto, troponina positivo, o en el caso de intermedio bajo, no hay troponinas, ¿no? O riesgo bajo, no tiene inestabilidad hemodinámica, es un clase 1-2, ¿no? De la clasificación anterior, no tiene disfunción del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, la ausencia de todos estos elementos nos dice que el paciente es un paciente que tiene baja probabilidad de muerte precoz, ¿no? Entonces, si comenzamos que el paciente está grave, comprometido, inestable hemodinámicamente, vamos a tener que adoptar medidas de reanimación. Si el paciente está en paro cardíaco, reanimación cardiopulmonar. Pero si está inestable hemodinámicamente, vamos a tener que manejar el volumen con precaución, vamos a tener que dar fármacos para mejorar la presión como norepinefrina, dobutamina, o hasta incluso dar soporte circulatorio mecánico. Esta no es nuestra realidad, ¿no? Advertencias, ¿no? Entonces, ¿cuál es y en siguiente paso ya tenemos que ir pensando en que si hay un trombo masivo, tenemos que anticoagular y probablemente vamos a tener que destruir el trombo, ¿no? Para tener beneficios tempranos, o sea, impactos sobre la mortalidad y que no vuelva un nuevo tromboembolia pulmonar y para tener un efecto sostenido, ¿no? Evitar mortalidad y eventos adversos, ¿no? No queremos hipertensión pulmonar, no queremos síndrome posttrombótico, ¿no? Entonces, ya hemos visto ya estos fármacos, en cuestión de volumen, fármacos inotrópicos,
Pero ahora nos vamos al hecho de que si el paciente tiene una embolia pulmonar masiva o tiene esos elementos de la clasificación, de decir, alto riesgo de muerte precoz, entonces vamos a dar trombolíticos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los trombolíticos? Destruyen el trombo y alivian rápidamente la obstrucción tromboembólica y mejoran las alteraciones hemodinámicas. Obviamente, si destruimos el trombo, va a mejorar el gasto cardíaco, va a mejorar la presión, va a disminuir la presión de arteria pulmonar. Y el mayor beneficio es logrado cuando se administra dentro de las 48 horas, aunque puede ser útil en pacientes que tienen síntomas de los 6 a 14 días. Pero mientras más temprano, mejor. El uso de trombolíticos acarrea un riesgo de sangrado, ¿no? Pero es un tratamiento de primera línea en pacientes con tromboembolia pulmonar de alto riesgo, ¿no? Y acá tenemos los regímenes antitrombólíticos con alteplase, con streptokinasa, con uroquinasa, ¿no? Las contraindicaciones que hay que tener absolutas significa que no dar antifibrolíticos. Las relativas significa que se puede valorar riesgo-beneficio, ¿no? Aunque siempre la tendencia es a no dar trombolíticos. En algunos casos también se puede operar y sacar el trombo por operación. Es la embolectomía pulmonar quirúrgica, ¿no? La primera vez se hizo en el año 1924. Es una opción terapéutica en pacientes con TEP de alto riesgo en quienes la trombolitis ha fracasado o no se puede hacer, ¿no? Entonces, embolectomía significa que acá la arteria pulmonar tenía un trombo y luego cuando se opera, miren cómo queda, ¿no? El trombo era un trombo grande, ¿no? Esto ya es una pieza postoperatoria, ¿no? También se puede hacer embolectomía sin operación, o sea, por catéter, ¿no? Es una alternativa a la cirugía o a la trombolisis también, ¿no? Y luego vamos a pensar en dar anticoagulantes, porque oxígeno, también vamos a dar oxígeno, y vamos a dar anticoagulantes, ¿no? Los primeros que vamos a iniciar son con anticoagulantes parenterales, ¿no? Puede ser la heparina no fraccionada o las heparinas de bajo peso molecular, la de mayor uso es la enoxaparina, ¿no? Para luego pasar a anticoagulantes orales, que se recomienda iniciarlo al segundo día de tratamiento con las heparinas, ¿no? Y el tratamiento con anticoagulantes orales puede ser hasta 3 a 6 meses, ¿no? Anticoagulantes, heparina, o warfarina, por ejemplo, pero hay otros anticoagulantes también, ¿no? Y filtro de vena cava. Si ustedes se ubican a nivel de la vena cava, se coloca un filtro en la vena cava con la idea de que si se formaran trombos en las venas, estos al ascender queden atrapados en la vena cava y no lleguen a la circulación pulmonar, ¿no? Cuando se coloca un filtro de vena cava, cuando no se puede anticoagular, cuando hay incapacidad anticoagular, o el paciente ha tenido un evento tromboembólico severo, ¿no? Que lo llevó casi a un paro. Entonces, ahí sí también que decimos, no queremos un nuevo evento importante o severo, ¿no? Así es. Esto es de la guía europea, es un algoritmo para que ustedes vean que un algoritmo está en inglés, dice algoritmo para embolia pulmonar de alto riesgo sospechada. Es un paciente que tiene inestabilidad hemodinámica. Le hago un ecocardiograma, si en el ecocardiograma hay dilatación y disfunción del ventrículo derecho, si no, entonces busco otras causas de inestabilidad o shock. Si es sí, entonces le pido una angiotomografía. ¿La angiotomografía se puede hacer? Sí. ¿La angiotomografía sale positivo para trombo? Sí. Entonces, tratamiento de una embolia pulmonar de alto riesgo correspondiente. Si no, entonces busco otras causas de inestabilidad. Entonces, con ecocardio y con angiotomografía. En este caso, busque algoritmo diagnóstico de un paciente que tiene embolia pulmonar sospechada, pero no tiene estabilidad hemodinámica. O sea, está estable, ¿no? Entonces, evalúa la probabilidad clínica, pretest, ¿no? Y mi score de Ginebra, mi score de Wells, ¿no? Entonces digo, alta probabilidad de embolia pulmonar, entonces angiotomografía de arterias pulmonares. Se confirma la angiotomografía, tratamiento de tromboembolia pulmonar. No se confirma, no es otra cosa, ¿no? De igual forma, acá el juicio clínico es bajo intermedio. Si es bajo intermedio, le hago un dímero D. Si el dímero D es negativo, significa que no hay trombo. Y si no hay trombo, no hay tratamiento. Si el dímero D es positivo, le hago una angiotomografía. Si la angiotomografía sale positivo, doy tratamiento de embolia pulmonar. Si no hay trombo, no se trata. ¿Ok?
O sea, en eso consiste estas cosas de manejo, ¿no? Y acá incluso agregándole esos scores, ¿no? El clase 3 o 4 o 5, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto, vamos a decir, es un paciente que tiene, ya con el diagnóstico, decimos, tiene un alto riesgo de muerte precoz, tiene un riesgo intermedio o tiene un bajo riesgo. Si tiene un alto riesgo de muerte precoz, voy a hacer terapia de reperfusión con trombolíticos, ¿no? Si es un riesgo intermedio, voy a anticoagular a este paciente, hospitalizar y anticoagular. Si tiene bajo riesgo, no hay otras razones, de repente lo voy a dar de alta temprana al paciente, ¿no? O sea, lo trato como embolia pulmonar, pero alta temprana. En cambio, este paciente sí se hospitaliza algunos días más. Muy bien, eso es con respecto a... tromboembolia pulmonar. Mientras tanto, vamos estirando las piernas, a ver cuántos alumnos hay acá. 24. Estamos 8:15. Y vamos a ver, un momentito, dejar de presentar, voy a buscar la clase de enfermedades de aorta. Doctor, Sí. no sé, no lo escuché muy bien al inicio, pero igual leeré la pregunta. Lo que pasa es que quería saber qué formas o en qué forma se presenta un coágulo, o sea, a nivel de su ubicación o localización. Si bien es cierto que se presenta en las piernas, pero también se puede presentar como coágulos pequeños a nivel de los pies. Sí, claro. Hablar de trombosis venosa, también se usa muchas veces el Doppler venoso. Y el Doppler venoso también no tiene una sensibilidad 100% para las trombosis, ¿no? Sí. Y es más, cuando de la rodilla para arriba están las femorales, y las femorales son vasos más visibles, son vasos más grandes, más visibles, ¿no? Entonces, el diagnóstico de una trombosis del muslo es más susceptible de hacerse, o sea, de verificarse, que una trombosis de la rodilla para abajo, por ejemplo, de las venas peroneas, del plexo soleal, ¿no? O de las venas tibiales posteriores, anteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque están más ocultas dentro de la pantorrilla, dentro del grupo muscular, y son venas más pequeñas, ¿ya? Eso, entonces hay trombos que son oclusivos totales y hay trombos que son suboclusivos, ¿no? Entonces, de acuerdo, los trombos oclusivos, cuando uno entra a la ecografía Doppler, de entrada uno ve una vena dilatada. El hecho de ver una vena dilatada es un signo indirecto de trombosis, ¿no? Entonces ya uno ve con malicia, decir, vamos a ver si dentro del espacio de la vena hay una imagen ecogénica correspondiente a un trombo, ¿no? Entonces, igual, vena dilatada y uno hace compresión a la vena y si la vena se colapsa, bueno, ¿no? Pero si la vena no se colapsa, es otro signo que va en favor de una trombosis. Signos indirectos. Pero el signo directo es ver el trombo, ¿no? Los signos indirectos es vena dilatada. Pero claro, ahora vamos, eso es un trombo oclusivo. En un trombo suboclusivo, probablemente vamos a ver vena dilatada, pero compresible, ¿no? O sea, tiene sus limitaciones. A veces llega a tener sus limitaciones el estudio Doppler venoso, ¿no? Ahora, por ahí creo que me preguntaste, ¿alguna Y puede vez, aparecer por los pies, ajá. alguna vez vimos que, a ver, vamos a irnos acá. Alguna vez vimos que en una bibliografía decía que las formas de presentación de una tromboembolia pulmonar eran 4, ¿no? Decían, la forma más simple es la disnea inexplicable. De repente hay personas que están en la casa y dicen, no sé por qué me falta el aire, ¿no? Ese es el espectro más simple de una tromboembolia pulmonar. La disnea inexplicable. Acá creo que vemos la disnea inexplicable.
Esa es la manifestación más leve de la tromboembolia pulmonar, ¿no? Otra forma de presentación es ya el infarto pulmonar, ¿no? El infarto pulmonar, ¿no? El infarto pulmonar. La otra forma de presentación es un poquito más severa, es el cor pulmonar agudo, o sea, la insuficiencia cardíaca del ventrículo derecho, ¿no? Y la más severa, ¿cuál vendría a ser la más severa? ¿Qué dicen ustedes? Clase recién desarrollada. ¿Cuál sería la forma más severa de la tromboembolia pulmonar? El shock. El shock cardiogénico. El shock cardiogénico de ventrículo derecho. Shock cardiogénico. Pero no es del ventrículo izquierdo, sino es del ventrículo derecho. ¿No? O sea, esta parte ilustra algo simple, ¿no? Podemos tener pacientes con tromboembolias pulmonares con una disnea inexplicable, o sea, un trombo pequeñito, ahí la pregunta creo del alumno, trombo pequeñito obstruye 5 o 10% de la vasculatura pulmonar, eso no tiene traducción ni en el AGA, ni en el electrocardiograma, ni en la placa rayos X, le tomamos saturación, nada, ¿no? Puede incluso pasar eso, ¿eh? Así que siempre examen de las piernitas, ¿no? Ver si hay signos de trombosis en las piernas, ¿no? Edema, dolor en la pierna, en la pantorrilla, ¿no? Si fuera eso, hacerle su ecodoppler venoso, hacerle su dímero D, ¿no? Y buscar trombosis, ¿no? Si tengo trombosis venosa en la pierna, podría pensar que esa disnea pudiera ser por una tromboembolia pulmonar, ¿ok? Por eso se llama enfermedad tromboembólica venosa, porque es como un continuum, ¿no? Una enfermedad que muchas veces comienza en las piernas, pero que luego da manifestaciones en el lado derecho del corazón. Muy bien. A ver, unos 3 minutos para estirar las piernas, o ya comenzamos nomás para esta clase de aorta, la última clase. Bien, no habiendo respuestas, vamos a comenzar.